Buen día a todos. Vamos a iniciar la tercera parte de configuración de Access Point and Die en modo Standalone. Con este módulo queremos no solamente ver estas nuevas funcionalidades que se describen al lado derecho, sino también plantear unos ejercicios, o al menos un ejercicio donde se puedan resumir o reunir todos esos conceptos que hemos visto hasta el momento. Entonces, vamos a iniciar con la configuración de modo AP, pero como gateway. La idea es que el Access Point sea capaz de asignar IPs y de actuar como un gateway de los usuarios Wi-Fi a los que está conectando y asignando IP. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a la configuración de red, cambiar el modo switch, el cual viene de configuración de fábrica, y encontraremos nuevas funcionalidades como poder especificar cuál va a ser la interfaz WAN, porque podría ser el ETH0, pero también podría ser por 5 GHz que está realizando su conexión WAN. Y de la misma forma le podemos especificar cuáles van a ser las interfaces LAN, en este caso de fábrica, pues los dos radios y el ETH1 eventualmente. Entonces, después de especificarle la interfaz, tenemos que definirle cuál va a ser el gateway de ese pool de IPs que el Access Point va a asignar. En este caso va a ser la 98.1. ¿Eso qué significa? Que si un cliente Wi-Fi de los que van a estar conectados a este Access Point quisiera ingresar al Access Point a la configuración, podría hacerlo a través de la 98.1. Entonces, acá continuamos con la conexión WAN en modo DHCP y vamos a realizar este ejercicio donde nuestro Access Point va a tomar una IP de la 88 y va a asignar de la 98 desde la 10 en adelante. En este caso vamos a tomarlo hasta la 200. De esa forma, como el Access Point va a estar en modo gateway, entonces tendrá la capacidad de realizar un NAT de las direcciones IP a las que está asignando hacia en este caso la red, en este caso la WAN. También encontramos una funcionalidad adicional que es el port forwarding, que aplica únicamente para cuando el access point está en modo gateway, de tal forma que pudiéramos hacer visible algún dispositivo conectado a nuestra red Wi-Fi, hacerlo visible desde afuera. Entonces vamos a realizar esta configuración directamente desde nuestro access point. Entonces vamos a ir a la configuración de red. En este caso vamos a cambiar de switch a gateway y vemos entonces que se nos habilita la opción de especificarle cuál va a ser nuestra interfaz WAN y LAN. En este caso lo vamos a dejar así, nuestro access point tomando el backhaul, lo recibe el backhaul por el ETH0 y asignando IPs por ETH1 y por los dos radios, el de 2.4 y el de 5 GHz. Entonces, acá, después de definidas las interfaces, le especificamos quién va a ser el gateway. En este caso vamos a seguir dejando la 98.1, la cual es la configuración de fábrica. Y vamos entonces a la definición del pool de IPs. Si lo dejamos de fábrica, que viene de la 98.2 al lado 54, pero en este caso le vamos a hacer una modificación desde la 10 hasta la 200 de acuerdo con lo que estaba planteado en el ejercicio. Acá, antes de acabar de definir el pool, nosotros encontramos la opción de especificar cuál va a ser el list time de la asignación de IPs en segundos. La idea o la recomendación es que si es una red pública, pues que ese list time
pues no sea muy grande para que no se llene la tabla. Estaríamos hablando que para una red pública, dependiendo la rotación, pero unos 15 o 30 minutos estaría bien. ¿De acuerdo? En este caso lo vamos a dejar así como está. Entonces, una vez hecho esto, ya podríamos aplicarle los cambios al access point. Vamos a ver cuáles fueron los cambios. Entonces lo dejamos en modo gateway y le hicimos una modificación al pool. Ya, entonces, por último, si quisiéramos, le hacemos el cambio de configuración de SSID. En este caso vamos a hacerle ese último cambio. De acuerdo. Entonces vamos a definirle nuestro SSID como Altai Super Wi-Fi. Y esto es repetir el mismo proceso de configuración que ya hemos hecho anteriormente. En este caso le vamos a dejar del 1 al 8. No vamos a necesitar lista de control de acceso. Y hacemos lo mismo para 5 GHz. De acuerdo. Entonces acá estamos. Altai Super Wi-Fi. Y de nuevo le especificamos la seguridad, en este caso también del 1 al 8. Ok, entonces ya estamos listos para aplicar los cambios y nuestro access point va a quedar en modo gateway. Entonces vamos a aplicar los cambios. Vamos a esperar unos pocos segundos. Ok, muy bien, entonces vamos a conectar un dispositivo a nuestra red, en este caso Altai Super Wi-Fi, y lo que vamos a ver es la forma en la que el access point ahora está asignando IPs a ese dispositivo Wi-Fi. Bueno, entonces vamos a escanear, aún no está, ok, ya la encontramos, Altai Super Wi-Fi. Así que vamos a conectar un dispositivo a nuestro access point. De acuerdo, acá ya está realizando el proceso de conexión. De acuerdo, aquí ya tenemos un dispositivo conectado. Así que vamos a nuestra configuración, hasta nuestro status, vamos a ver si está en 2.4 en 5. En este caso se conectó en 5 GHz. Acá vemos dos dispositivos conectados y como nos podemos dar cuenta le está asignando a estos dispositivos Wi-Fi una dirección IP del segmento de la 98. Esa IP entonces ha sido asignada por el access point, ¿de acuerdo? Entonces esta es la configuración en modo gateway. Es muy útil para cuando el cliente, bueno, quizá no quiere utilizar las IP de su red. Lo único a tener en cuenta es que como cada access point que esté en modo gateway está asignando IP, si tenemos dos access point cerca, quizá con traslape de señal, si un usuario se mueve entre un access point y el otro, que eventualmente tengan el mismo SSID, lo único que tenemos que tener en cuenta es que el usuario va a cambiar de IP, así que va a ser un roaming que no va, quizá puede tomar algunos milisegundos más. Nada más para tenerlo en cuenta, pues que va a ser un roaming ya de capa 3. Y así termina entonces nuestra configuración
en modo gateway, ¿de acuerdo? Entonces, es una funcionalidad adicional con la cual ustedes pueden contar. Ahora vamos a ver la configuración de un modo estación también como gateway. ¿Eso qué significa? Que el access point lo vamos a configurar como gateway, pero con la intención que por una de sus interfaces diferente, en este caso sería el Ethernet, diferente a la con la cual recibe el backhaul, va a asignar IPs. ¿En qué casos se utilizaría el modo estación como gateway? Como vemos aquí en la imagen, un equipo C2S conectado a un equipo A2 está recibiendo su backhaul inalámbrico y lo va a pasar por cable, por su interfaz TH0 a un dispositivo Wi-Fi. Entonces podríamos pensar que es una aplicación de WISP donde tenemos una estación base y tenemos equipos CPEs en la casa o en la instalación del cliente recibiendo la señal a una distancia del BTS, y como el access, el CPE va a estar en ubicación outdoor recibiendo la señal tratando de tener línea de vista, entonces a través del cable le va a pasar la señal. Podría ser a otro access point para que ilumine dentro de la casa o de la oficina, o directamente a un dispositivo como una laptop en este caso. Entonces es la configuración que vamos a hacer de un access de en este caso un C2S en modo gateway, ¿de acuerdo? Entonces, para realizar esta configuración seguimos el mismo procedimiento que hemos hecho para configuración de estación cuando lo hicimos en modo switch, donde tenemos que primero, en este caso como va a ser en 5 GHz, asegurarnos que nuestro radio de 5 GHz esté encendido, ¿de acuerdo? En este caso está encendido nuestro radio de 5 GHz. Y entonces vamos a conectarlo a otro dispositivo, que en este caso, de acuerdo a lo que está en el ejercicio, lo vamos a conectar a un equipo A2. Entonces vamos a realizar ese proceso de configuración. Así que lo primero sería ingresar a nuestro equipo A2, realizar la configuración en modo switch para que actúe como el AP, y ya luego ingresar nuevamente a nuestro C2S para realizar la configuración como estación. Así que vamos a ingresar a nuestro access point. Acá en este caso vamos a ingresar por la segunda IP. Entonces vamos a ir a 5 GHz, nos aseguramos que esté encendido el radio. En este caso ya lo teníamos encendido, y lo que vamos a hacer es crear un SSID que nos sirva para que el C2S se conecte. Así que podríamos fácilmente colocarle un nombre como backhaul y podríamos especificarle una seguridad. De nuevo vamos a utilizar del 1 al 8. No vamos a utilizar lista de control de acceso, podríamos dejarlo así como está, no va a influir, o podríamos directamente deshabilitarlo. En este caso solo vamos a habilitar el SSID backhaul en 5 GHz porque la configuración de modo station la vamos a realizar por 5 GHz. En 2.4 podríamos dejarle la configuración que tiene actualmente, o podríamos directamente deshabilitarlo temporalmente. Así que ahora aplicamos los cambios, ya sabemos cuál es el SSID, cuál es la contraseña, y es lo que vamos a utilizar para configurar entonces
nuestro equipo C2S como estación. Entonces ya vamos a ingresar a nuestro equipo C2S nuevamente. Así que lo que vamos a tener que hacer es ir a la configuración de radio. Ya no vamos a tenerlo como access point, sino que vamos a especificarle que sea una estación. ¿De acuerdo? En caso de ser necesario, modificamos la potencia de transmisión. ¿De acuerdo? En este caso vamos directamente a la configuración del SSID remoto. Entonces ingresamos a los detalles porque es preferible hacer el escaneo y no directamente escribir el nombre de la red. Porque al hacer el escaneo, el access point, en este caso, bueno, el C2S es consciente de cuál es la dirección MAC address del access point al que se va a conectar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que es recomendable realizar el escaneo. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar con nuestro escaneo. Ahí en este momento está verificando en todos los canales. Acá ya debería haber esta red que se llama Backhaul. Ok. Ok, es la única que encontró en 5 GHz, la que está disponible. Acá nos indica la frecuencia, el canal que está utilizando, el SNR, en este caso un SNR bastante alto. Y vamos a seleccionarlo. Entonces ya, como vamos acá, nos toma la MAC. La MAC en este caso es 5 GHz. Y la idea de la configuración de estos APs preferidos es que en el caso que hubiesen dos o más SSIDs llamados también backhaul y que el station en este caso fuera capaz de escanearlos, nosotros podríamos especificarle en qué lista de preferencia queremos que se conecte. Entonces pues vamos seguramente a dejar de primero el que mayor SNR tenga y así seguir, de tal forma que si se cae por alguna razón el que tiene mayor SNR, el station sea capaz de engancharse a otro SSID de tal forma que siempre pueda mantener su backhaul. ¿De acuerdo? En este caso no vamos a habilitar funcionalidades de roaming, pues en este caso es un solo SSID el que está propagando esa red, pero eventualmente en el caso que tuviéramos varios access points con ese SSID podríamos habilitarle un fast roaming tanto en la estación, en este caso el C2S, como en el A2AC. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos especificado el SSID. Ahora vamos a definirle la seguridad, la cual pues tenemos que, por supuesto, conocerla para poder hacer la conexión. Ok, entonces nos aseguramos que esté bien. Acá pues una buena recomendación sería utilizando un bloc de notas estar copiando y pegando para evitar errores. Okay, entonces ya tenemos nuestra seguridad especificada. Ya no tendríamos que realizar otra configuración. En 2.4 vamos a seguir con nuestro SSID de Altai Super Wi-Fi y ya podríamos entonces aplicar los cambios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso estamos conectados por el ETH0 al access point. Entonces lo que vamos a hacer es, una vez le demos la orden de salvar y aplicar los cambios, vamos a desconectar del switch nuestro equipo C2S, por lo que ya va a empezar a recibir el backhaul a través de su interfaz de 5 GHz. De acuerdo, entonces, primero que todo,
nos aseguramos que haya quedado la configuración de modo gateway, perdón, de modo station, y una vez que estemos seguros que ya están enlazados, ahí sí le podemos entonces decir que por su interfaz del ETH0 asigna IPs, en este caso de la 200, de acuerdo al requerimiento. Entonces acá pues podríamos fácilmente desde nuestro equipo A2AC ingresar al status y seguramente acá vamos a ver nuestro C2S. ¿Cómo sabemos qué es? Porque conocemos la MAC por un lado, por otro lado sabemos que es un dispositivo Altair porque empieza con 0019BE y acá lo vemos entonces conectado y que tomó una IP de la 88.253 en su interfaz WAN, ¿de acuerdo? Entonces lo que podríamos hacer en este caso sería ingresar a nuestro access point. Entonces con la 88 vamos a ingresar a través de la 88.253. Entonces acá estamos. Ok, entonces acá vamos a encontrar que ya nuestro link está desconectado. El backhaul lo está recibiendo entonces como estación al SSID llamado backhaul. Entonces, ¿cuál sería el paso siguiente? Ingresar a la configuración de red y modificarle la configuración que tiene de fábrica, donde la WAN es en este caso, bueno, la estación por supuesto, porque así lo definimos, pero también el ETH0. Nosotros vamos a querer que el ETH0 no haga parte de esa WAN, solamente nuestro station, en este caso de 5 GHz, y vamos a dejar las dos interfaces Ethernet y nuestro radio 2.4 para acceso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué significa? Que nuestro C2S va a ser capaz de asignar IPs por su interfaz ETH0 y adicionalmente el radio de 2.4, aunque acá no nos lo estaban pidiendo en el ejercicio, pero lo vamos a dejar habilitado también para acceso. ¿De acuerdo? Entonces, eventualmente podríamos sacar de esa LAN nuestro radio 2.4 si acaso el CP quedó en una gran altura donde quizás al no estar apuntando hacia el piso no vamos a tener una cobertura, entonces no tendría mucho sentido dejarlo habilitado. En este caso lo vamos a dejar para mostrar y ya lo que va a pasar es que nuestro access point por estas tres interfaces LAN va a asignar IPs y solamente por 5 GHz va a ser su WAN. Entonces aplicamos estos cambios. Ok, muy bien, entonces aquí lo que vamos a esperar es que suba para que podamos conectar otro dispositivo en este caso convendría conectarlo a nuestra interfaz del ETH0. De acuerdo, entonces vamos a verificarlo. Primero que todo vamos a ver. Ok, está realizando. Ok, entonces vamos a conectar una laptop a la interfaz ETH0 de ese equipo C2S. Ok. Y de esa forma vamos a poder verificar que efectivamente le esté asignando IPs por esa interfaz. Y de esa forma entonces vamos a tener a nuestro
station asignando IPs. De acuerdo, muy bien. Entonces acá, primero que todo vemos, bueno, vamos aquí a actualizarlo. Ok, de acuerdo. Entonces vamos a verificar que nuestro equipo, la laptop, esté efectivamente recibiendo su backhaul. Bueno, muy bien. Perfecto, entonces efectivamente le está asignando una IP 98.30. Vamos a ingresar. Así que ok. Ok, muy bien. Aquí vemos que ya subió nuevamente después de los cambios. Aquí tomó una nueva IP, el 8878. Ahora vamos a ingresar a nuestro C2S. De acuerdo, entonces en este caso nos interesa ver el estatus del ETH0. Ok, está arriba, tiene una conexión y vamos a verificar la lista de IPs. Acá, ok, entonces vemos las direcciones IPs que han asignado. Perfecto. Ok, muy bien, entonces acá nuestro equipo C2S ya está actuando como gateway para, en este caso, las interfaces ETH0 y los radios, el radio de 2.4. Así que aquí ya lo podemos ver y con los otros dispositivos que están también conectados. Entonces de esa forma hemos realizado nuestro ejercicio de configuración como estación en modo gateway, ¿de acuerdo? En este caso nos asignó la 9830 a la laptop. Entonces la 9830. Perdón, la 9837. De acuerdo. 9837, 9838. Fue la que acabo de... Sí, fue la que acabo de asignar. Es esta. Sí, acá ya verificado. Perfecto. Entonces, podemos continuar con nuestro temario, con nuestra agenda. Y vamos a ver ahora la configuración de VLANs. Entonces, la idea de la configuración de VLANs es realizar una segmentación
de tráfico para cuando quizá queremos que en cada uno de los SSID se maneje un perfil de acceso diferente, o que queremos hacer una asignación dinámica de VLANs, es decir, no solo una IP fija, un perfil fijo para cada SSID, sino que queremos tener una asignación dinámica de VLANs. Entonces, si la segmentación se hace para VLAN fija, entonces seguramente vamos a tener varios SSIDs donde cada uno de los SSIDs tiene asociada una VLAN diferente. Y por supuesto tiene que existir una VLAN de management por la cual podemos ingresar a la gestión y configuración de nuestro access point. Adicionalmente, la VLAN de management es sobre la cual va a quedar la dirección IP del access point para seguir ingresando a nuestro AP. Más sin embargo, aunque la IP de gestión va a quedar en la VLAN de management, nosotros podemos asignar IPs a cada una de las otras VLANs, pero ya sería para una conexión, por ejemplo, contra un servidor radius, en el caso que cada una de las VLANs fuera a conectar contra un servidor radius diferente. Ahora, si la asignación es dinámica, es decir, donde dependiendo de las credenciales que ingrese el usuario se conecta a una VLAN u otra, ahí sí vamos a necesitar un servidor radius que sea el que gestione esa asignación de VLANs, en el sentido que dependiendo del usuario y contraseña que el usuario ingrese a la conexión, lo va a dejar en determinada VLAN. ¿Ya? Entonces, las dos opciones existen desde la versión de firmware 2.2. Más que nada me refiero a la asignación dinámica. La asignación fija sí la encuentran en todas las versiones anteriores de firmware. Entonces, para poder entender un poco mejor este concepto de segmentación de tráfico por VLANs, vamos a realizar un ejercicio donde vamos a tener un requerimiento del cliente de 3 SSIDs. Cada uno va a cumplir una función diferente. Entonces el primer SSID va a ser para conexión de CPS y va a tener un ID de VLAN 200. Y acá nos especifica el tipo de seguridad que debe tener y el rango de IPs que va a tener el usuario final. Acá se aclara que ese rango de IPs va a ser asignado por, en este caso, un servidor DHCP que está en la red LAN. Cuando tenemos segmentación de tráfico por VLANs, el modo Gateway no se deja habilitar. Entonces, la segmentación de VLANs es necesaria para todos esos requerimientos donde por cada SSID tiene que haber un pool diferente. Y la idea es que no solo esa segmentación se haga, por supuesto, en el access point, sino que tiene que continuar hacia la red LAN. Por eso es que es la opción adecuada para cuando se quiere segmentar realmente el tráfico. Entonces, en este caso vamos a tener una VLAN de management 100, ID 100. Luego nos especifica que va a haber una 200 para CPS, 300 para gerencia y 400 para invitados. Entonces, acá en el slide nos muestra que por la VLAN 100 se van a conectar los equipos al Alta Care on Premises. Entonces, pues acá realmente la recomendación cuando estamos realizando un ejercicio de segmentación de tráfico es que tengamos muy presente cuál va a ser la VLAN de management, ¿ya? Porque si perdemos la información de la VLAN de management, básicamente perdemos la gestión hacia nuestro access point. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a realizar esta configuración. Aquí se asume
que la configuración del switch ya está realizada para esas VLANs 200, 300 y 400. Y bueno, también las 100 de management. Y también se asume que el servidor de DHCP es capaz está configurado para que haga una asignación dependiendo de la VLAN por la cual le llegue el tráfico. Entonces, esa es una configuración que tendría que realizar el cliente, o si es su misma red, que tiene que realizar la persona encargada de la configuración de los switches. Porque la segmentación de tráfico en el access point tiene que ser continuada hacia los switches. Entonces, acá lo que vamos a hacer entonces es ingresar nuevamente a nuestro access point. En este caso, el ejercicio nos está diciendo que va a existir un equipo A2 y que por uno de sus SSIDs, en este caso el que se llama CPS, se va a conectar un C2S. ¿Eso qué significa? Que aquí vamos a cambiar el SSID por el cual se realiza ese backhaul. Anteriormente se llamaba backhaul, ahora lo vamos a llamar CPS. Y adicionalmente el equipo A2 va a tener una segmentación de tráfico por VLANs. Entonces, en este caso, bueno, nos convendría primero que todo realizar la segmentación de tráfico. Entonces, bueno, vamos a ver qué otro requerimiento hay. Nos están diciendo que en este caso el CP no va a tener una asignación por gateway en su interfase TH0. Entonces ingresamos, le vamos a deshabilitar esta opción, de acuerdo, y lo demás se va a mantener. Entonces el equipo va a seguir estando como estación. Lo que va a cambiar es entonces que el SSID va a ser diferente. Entonces, bueno, vamos a dejar listo nuestro equipo C2S y ya vamos a continuar entonces con nuestro equipo A2. Ok, entonces nos está especificando, nos están pidiendo VLAN 100 a la 400. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la configuración de red, ir al menú de VLANs, habilitarlo. Una vez que lo habilitemos, vamos a empezar a agregar las VLANs. En este caso, primero va nuestra VLAN 100. Vamos a seguir creando las otras VLANs 200, 300 y 400. Ok, muy bien. Ahora le especificamos de esas VLANs cuál va a ser la de management. En este caso, y de acuerdo al requerimiento, es la VLAN 100. Entonces, una vez hecho esto, tenemos que pues crear los SSIDs, o lo podríamos haber hecho inicialmente, no importa. En este caso van a ser 3 SSIDs, CPS, gerencia e invitados. Lo vamos a realizar, en este caso, el de CPS solamente en 5 GHz y los otros dos, gerencia e invitados, y los vamos a crear tanto en 2.4 como en 5. Entonces vamos a crear nuestro SSID gerencia y luego invitados. De acuerdo, entonces ahora le vamos a especificar la seguridad. En este caso nos dicen que para el de gerencia sea WPA2PSK. Asignamos la clave. No vamos a utilizar lista de control de acceso. De acuerdo.
Y para nuestra red de invitados sí la vamos a dejar abierta porque nos dicen que ahí va a ir un portal asignado por la red LAN. Entonces vamos a hacer lo mismo en 5 GHz. Entonces acá vamos a realizarle un cambio. Vamos a ir con gerencia. Invitados. Y una tercera que se llame CPS. Entonces le vamos a definir la seguridad de gerencia. En este caso vamos a dejar la misma contraseña. Ahora vamos a CPS. Y por facilidad acá de este ejercicio le vamos a dejar también la misma contraseña. Ok, entonces por el momento tenemos especificadas nuestras VLANs, algunas dos de ellas van a estar tanto en 2.4 como en 5 y un tercer SSID VLAN que va a estar solamente en 5 GHz. Entonces acá ya hemos especificado nuestra VLAN de management, ahora vamos a especificarle o lo que se llama hacer el mapeo de las otras VLANs. Entonces lo primero, que nuestra interfase ETH0 va a ser troncal, pues por allí van a ir todas las VLANs. En este caso el ejercicio nos decía que utilizáramos un PVID 1, entonces así lo vamos a dejar, PVID 1. Y luego entonces empezamos a hacer el mapeo de VLANs gerencia 300, ¿verdad? Sí, gerencia 300, invitados 400. Entonces, gerencia 300. Acá tenemos gerencia 300. Y para... Ah, ok, gerencia también está acá. 300. De acuerdo, entonces ya tenemos mapeada nuestra VLAN 300. Ahora vamos por la 400, que va a ser para invitados. Y entonces también en 5 GHz tenemos acá nuestra VLAN 400. Entonces estaría pendiente únicamente para nuestro CPE, que está en 5 GHz únicamente, que va a tener la 200 de acuerdo con el requerimiento. Entonces ya hemos hecho nuestro mapeo de VLANs. Aquí podemos revisar si acaso nos está faltando algo. Nuevamente tener muy presente cuál es nuestra VLAN de management. Si acaso apenas estamos empezando a hacer configuraciones de VLANs y quizá para no perder acceso, pues una buena práctica sería que en uno de los SSIDs creen en uno de los radios, creen un SSID adicional que se llame, por ejemplo, MGT. Podrían ocultarlo y colocarle alguna seguridad de tal forma que esa red sea para ingresar al equipo en el caso que por alguna razón a través de nuestra red LAN no tengamos acceso al equipo justamente por esa VLAN. Entonces acá lo que podríamos hacer, y solo de forma temporal, sería la recomendación, es que esa red MGT que hemos creado en 2.4 tenga nuestra VLAN de management de tal forma que no vayamos a perder acceso. La dejamos oculta y va a ser temporal. Ya cuando por la red LAN esté funcionando bien, ahí sí podemos darle de baja a esta red MGT. Entonces, acá pues ya hemos terminado la configuración. Ya podríamos entonces aplicar los cambios para nuestro equipo A2AC.
¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicar los cambios. Ahora vamos a conectarlo a un puerto de switch que ya tenga la configuración de los en sus puertos para que soporte esas VLANs. Entonces ahora lo que vamos a hacer es entonces volver a ingresar a nuestro equipo C2S para que podamos hacerle el cambio de su conexión hacia una red, a un SSID diferente que ya no es backhaul, sino en este caso la solicitud es que se llamara CPS. Entonces acá vamos a ingresar a nuestro C2S y le vamos a hacer ese cambio. Entonces vamos a 5 GHz nuevamente a estación, volvemos a hacer el escaneo y vamos entonces a esperar que aparezca nuestro SSID llamado CPS. Aún no aparece, démosle unos instantes. Ok, efectivamente no está todavía. Así que démosle unos instantes para que aparezca. Ya aparece. Aquí la ven ustedes, CPS. A esa es a la que nos vamos a conectar. Entonces vamos a aquí nada más actualizar el escaneo. De momento no le vamos a habilitar, bueno, SPS, no le vamos a habilitar tampoco funcionalidades de roaming, ¿de acuerdo? En cuanto a seguridad, bueno, es la misma que tenía antes, así que esa parte quedaría igual. Entonces acá lo único que nos quedaría pendiente sería decirle si en 2.4 vamos a propagar algún otro SSID. En este caso, bueno, el ejercicio no nos está solicitando ningún otro SSID, así que este le vamos a dar de baja temporalmente. Y acá, pues, es decir, la conexión llega hasta ese punto. Podríamos entonces, como vimos en el ejercicio anterior, dejarlo en modo gateway o propagar por alguno de sus propagar en 2.4 algún otro SSID, ¿de acuerdo? Así que bueno, podríamos en este caso dejarlo nada más para que se pudiera hacer la prueba completa. Verificamos cuáles fueron los cambios, nos vamos a conectar a una red que se llama CPS, efectivamente ahí está. Ahí nos dice, bueno, cuál es el radio y ya aplicamos entonces los cambios. De acuerdo, perfecto. Entonces, ya están arriba los SSIDs que se llaman gerencia, invitados, CPS. Estaría por aparecer la que se llama Anti Super Wi-Fi, que es del C2S. Acá ya la vemos. Entonces lo que hay que hacer es conectarnos a cada uno de estos SSIDs, gerencia e invitados, y verificar si está asignando la IP que debería. Nuevamente esas IPs las va a asignar un servidor de DHCP que está en la red LAN. Entonces, a ver, vamos a conectar con alguno de los dispositivos.
acá a esas redes gerencia de invitados, y entonces si la configuración de VLANs quedó bien, debería entonces asignarle la IP correspondiente. Acá vamos a probarlo. Perfecto, entonces vamos a ingresar a nuestro equipo A2 y vamos a ver en el status qué IPs ha asignado hasta el momento. Entonces acá, bueno, este equipo terminado en 58 tiene una IP 10.10.42. La 10.10.40 es de la red de invitados. Entonces le hizo la asignación correcta. Ahora, tenemos un 10.10.30, el equipo 6A, terminado en 6A, que fue el que se conectó a la red de gerencia. Entonces, de esa forma vemos que la configuración de VLANs en el access point quedó correcta, porque el servidor de DHCP es capaz de identificar el ID de VLAN por el cual vienen esas conexiones, y eso es posible solamente si el access point está realizando la segmentación y si el switch, los puertos de switch que reciben la conexión del access point también tienen la configuración correcta. ¿De acuerdo? Entonces acá, una vez que suba ya nuestra conexión del C2S, le va a asignar una IP de la 10.10.20, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya de esa forma podemos saber que nuestra configuración en el switch quedó correcta, nuestra configuración en el access point quedó correcta, y hemos completado este ejercicio de segmentación de VLANs. ¿De acuerdo? Entonces, la forma en la que tienen que abordar estos ejercicios, si en alguna no asigna, pues nada más verificar que estén pasando correctamente el ID de VLAN. ¿De acuerdo? Entonces, ya dejando atrás la parte de configuración de VLANs, podemos ver rápidamente estas funcionalidades que quedan, que corresponden a portal, algunos parámetros avanzados y control de ancho de banda con luego calidad de servicio. Entonces, vamos a ver primero lo que corresponde a la configuración de portal. Entonces, acá vamos a verlo directamente sobre este equipo A2AC. La configuración de portal está disponible para ser configurada de forma independiente para cada uno de los SSIDs. En este caso, podríamos pensar que se quisiera hacer una configuración de portal sobre esta red. Entonces, sobre este SSID lo que tendríamos que hacer es habilitar la opción de portal. ¿Eso qué quiere decir? Que el access point sobre este SSID va a redireccionar el tráfico. No significa que lo vaya a desplegar el access point, sino que va a redireccionar hacia una URL de un portal externo y que el access point sea capaz de alcanzar. Entonces, en este caso, como ejemplo, tenemos esta URL. Acá ustedes, en caso que aplique, le especifican el portal secret, que muchas veces los proveedores de portal lo solicitan para la conexión. Luego, en el caso que necesitáramos un portal, una lista de control de acceso para portal, es decir, que nos deje pasar hacia determinados dominios, sería conveniente pues aquí agregar dominios, el dominio de nuestro proveedor de portal, de tal forma que pues pase sin ningún problema. De acuerdo, entonces en el caso que lo fuéramos a utilizar, vamos a subirlo, vamos a subir esos dominios en un bloc de notas. De acuerdo, entonces la idea de ese bloc de notas es que lo especifiquemos uno encima del otro. Acá
Les voy a mostrar a continuación cómo sería. Entonces, este es un ejemplo de una lista de control de acceso, ¿de acuerdo? Donde nosotros le estamos permitiendo el paso a estos dominios. En este caso, por ejemplo, a Facebook, para si necesitáramos alguna validación por redes sociales, ¿de acuerdo? Entonces, una vez especificada nuestra lista de control de acceso, le vamos a especificar las direcciones IP de los servidores radios que corresponden a nuestro proveedor de portal externo, es decir, es una información que nos van a suministrar acá para la configuración. Vamos a asumir aquí como ejemplo nomás que fueran estas dos, y luego le definimos entonces el portal secret. De acuerdo, entonces de nuevo es información que nos deben suministrar los radios, los puertos para autenticación y accounting, y un NAS ID. Bueno, acá el NAS ID, pues una buena recomendación sería que dejen la misma MAC del ETH0 del dispositivo. O bueno, en todo caso, pues si tienen alguna otra política, pues que sea una forma fácil de identificarlo, porque seguramente nuestro proveedor de portales cautivos necesita definirle el NAS ID. ¿De acuerdo? Entonces es lo único que tenemos que hacer. El equipo entonces pues, tiene que estar eh, en, en modo switch, en este caso, para que pues sea capaz ya de forma diferenciada sobre este SSID nomás, va a asignar IPs sobre este SSID y luego va a redireccionar el tráfico hacia la URL externa que le definamos. Y es todo lo que hay que hacer para la configuración de portal. ¿De acuerdo? Acá la idea sería replicar lo mismo en 5 GHz porque este SSID está tanto en 2.4 como en 5, entonces para que el usuario se conecte bien sea en 2.4 y 5 le despliegue el portal, tendríamos que replicarlo entonces en 5 GHz. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que corresponde a portal. Luego vamos a ver unos parámetros avanzados, pues no vamos a verlos todos, sino los más representativos o los que uno sí modifica en la práctica, y lo vamos a encontrar acá para cada radio, esas configuraciones avanzadas, es decir, tanto en 2.4 como en 5. Lo que típicamente se modifica es la tasa de datos del multicast. En el caso que nuestra red quizá tuviera, vamos a pensar, un broadcast muy alto, quizá es una aplicación de voz IP donde hay muchos dispositivos y se está generando, en todo caso, un broadcast más alto que el data rate mínimo. El data rate mínimo pues va a corresponder al mínimo que le tengamos configurado al access point. Entonces, si es una mega, pues el mínimo acá va a ser una mega. Y muchas veces ese 1 mega podría no ser suficiente para pasar todo ese tráfico de broadcast. Entonces, lo que va a ocurrir es que se podría empezar a tener pérdida de paquetes. Entonces son esos casos donde incluso al frente del access point tenemos una pérdida de paquetes. Entonces podría ser que la tasa de multicast está muy baja y tendremos que elevarlo. No es algo que toque hacer de forma, es decir, no habría que hacerlo para todas las configuraciones. Eventualmente, si encuentran ese problema que con línea de vista, BUNSNR tiene una pérdida de paquetes, muy probablemente la causa sea un bajo multicast. Entonces, pues es uno de los parámetros que modificamos. Y adicionalmente activar el AirFi en el caso que necesitemos hacer una optimización de la media del throughput
del access point. Entonces, pues hacemos ese control del tiempo en el aire a través de la funcionalidad del AirFi, que ya la hemos visto. Entonces, para ingresar a las configuraciones avanzadas, entonces para cada uno de los radios, vamos aquí, configuración avanzada. Entonces, de nuevo, podrían cambiarle la tasa en multicast. En caso que fuera necesario, por defecto se deja en mínimo porque, bueno, este va a ser un espacio como reservado para ese tráfico. Y luego, en el caso que fuera necesario, entonces activar un AirFi si acaso vemos que está predominando el bajo data rate en nuestro access point, ¿de acuerdo? Otra de las configuraciones avanzadas que conviene habilitar para la optimización, el troubleshooting, es el Nervia IP List, donde vamos a hacer un escaneo de APs vecinos. Eso lo vamos a ver en un webinar posterior. Por el momento indicar dónde se activa acá en las configuraciones avanzadas. Entonces ya simplemente sería aplicar los cambios y esos son típicamente los parámetros avanzados que se modifican. Bueno, no se recomienda modificar los otros a excepción que se tenga pues un conocimiento de cada uno de ellos y en conjunto cómo operan, ¿de acuerdo? Entonces, esos serían los que típicamente se modifican, lo que corresponde a multicast y el AirFi. Y continuamos entonces con la configuración de control de ancho de banda. Para la configuración de control de ancho de banda vamos a tomar el mismo ejercicio que veníamos manejando. Lo único que vamos a tener que hacer es especificarle por cada uno de los SSIDs si vamos a hacer un control de ancho de banda basado en estación, es decir, por cada uno de los clientes Wi-Fi, cuánto ancho de banda le vamos a asignar, o para todo el SSID, cuánto va a ser el ancho de banda máximo. Entonces, pues estos son valores máximos que en este caso lo controlaría el access point en el aire, por supuesto. Entonces, ese es el control de ancho de banda que se puede definir, bien sea en la definición de los SSIDs o directamente ingresando a cada SSID en las configuraciones ya más detalladas. Entonces, son las dos opciones que hay de configurar nuestro control de ancho de banda. Acá para el ejercicio vamos a tomar lo mismo que veníamos manejando, el mismo ejercicio de segmentación de tráfico, pero con la diferencia que acá para los CPEs le vamos a dejar 5 megas, para gerencia 2 megas y para invitados 1 mega. Entonces vamos a realizar esta configuración de control de ancho de banda en el aire para nuestros SSIDs. Por supuesto, tendríamos que definirlo tanto en 2.4 como en 5. Entonces, bueno, acá para gerencia nos están diciendo que por estación 2 megas y esto está en K, entonces sería 2 megas subida, 2 megas de bajada. Luego nos dicen que para invitados 1 mega. De acuerdo, entonces en 2.4 ya tenemos definido el control de ancho de banda. Y ahora, para 5 GHz, acá de nuevo 2000, en este caso 1000 para invitados nuevamente, y para los CPEs entonces 5 megas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Primero que todo, bueno, vamos a aplicar los cambios y lo que va a ocurrir es que cuando ingresemos a la lista de asociación y veamos las estadísticas de conexión, vamos a encontrar que el throughput, esa variable throughput, no debería pasar de los valores que le hemos especificado por estación. Entonces, de nuevo, en el caso que no lo quisiéramos por estación, sino para todo el SSID, un valor máximo, entonces ya lo especificamos es acá, como dice, por WLAN.
Esa configuración de control de ancho de banda se realiza de forma independiente por cada uno de los SSIDs. Se recomienda habilitarla, bueno, sobre todo en aplicaciones de WISP, pero cuando sea una aplicación de alta densidad de usuarios, por ejemplo, para un estadio, un evento, pues ahí ya la recomendación es que ese control de ancho de banda se realice a nivel Ethernet en la red LAN de forma centralizada y no que lo realice cada uno de los access points para ese tipo de aplicaciones. De acuerdo, entonces ya vamos a volver a ingresar a nuestro access point. Vamos a ver si ya está arriba. Y la idea es que entonces nuestros equipos no van a superar acá, una vez se conecten, los valores de throughput que le hemos definido. Entonces acá no se va a sobrepasar, en este caso, el 10.10.40. A ver, 10.10.40 es nuestra red de invitados, no se pasaría de 1 mega, ¿de acuerdo? A pesar que sea capaz de tener un mayor throughput, porque bueno, en este caso tiene un data rate que le permitiría subir mucho más que 1. Entonces, esa es la configuración de acuerdo, es la configuración de control de ancho de banda. Y ya por último, acá antes de los ejercicios, vamos a hablar un poco de la configuración de calidad de servicio. En el caso que tengamos varios SSIDs y necesitemos especificarle parámetros de calidad de servicio. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Directamente en el radio, acá lo vemos cuando ingresan a la configuración del radio, en la parte derecha, corresponde a optimización. ¿Qué quiere decir? Que en general el radio nos dice cómo va a estar optimizado, si va a estar para capacidad, que es la configuración que trae de fábrica, o para throughput, o si le vamos a realizar una configuración manual, si tenemos conocimiento de cada uno de estos parámetros. Vamos a pensar que no fuera optimizado por capacidad, que es la configuración de fábrica, sino que quizá entendemos bien que corresponde cada uno de estos parámetros para un best before, para un background, para tráfico de video, voz. ¿De acuerdo? Entonces acá aplicaría para todo el radio. Pero si lo queremos hacer no para todo el radio, sino para cada uno de los SSIDs, entonces ingresamos a los detalles y acá vamos a ver entonces lo mismo, pero definido entonces para cada uno de los SSIDs. Acá pues de nuevo tendríamos que tener los conocimientos de la configuración de los parámetros de calidad de servicio, los cuales pues son estándares, normalmente se manejan estas 4 categorías como mínimo, pero es la forma entonces en la que se configuran. Por el momento, pues si no lo vamos a aplicar, sino que vamos a proceder directamente a proponer un ejercicio para poder practicar todos los conceptos que hemos visto, no solo de este webinar, sino de los anteriores. Y entonces vemos que los requerimientos son prácticamente los mismos que se tenía para los ejercicios que hemos hecho en este webinar, con la diferencia que nos están diciendo que nuestro CPE va a asignar IPs, en este caso por su interfaz ETH0, vamos a conectar una laptop y eso va a actuar en modo gateway. Entonces acá vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto: configuración en switch, segmentación de tráfico, control de ancho de banda, modo station con modo gateway, definición de varios SSIDs, y entonces la idea es que ustedes puedan replicar este ejercicio y con seguridad van a adquirir una expertise repitiéndolo.
para cuando se le presente alguno de estos retos. Entonces, por favor, realicen este ejercicio para que puedan poner en práctica lo que hemos visto hasta el momento, ¿de acuerdo? Entonces, acá pues daríamos por terminado nuestros módulos de configuración de Access Point Altai en modo standalone. Es una configuración básica. Más adelante vamos a abrir unos nuevos webinars con una configuración avanzada de los temas que quedaron pendientes, como por ejemplo el Spanning Tree Protocol, entre otros. De acuerdo, entonces preguntas, vamos a resolver algunas preguntas. Entonces, bueno, una de las preguntas, bueno, esto corresponde a proyectos. Vamos a ver un tema de este webinar. Ok, aquí hay una pregunta que nos habla acerca de la definición de la VLAN de management y por qué es necesaria. Bueno, es necesaria la definición de la VLAN de management porque a través de la VLAN de management vamos a poder ingresar a nuestro access point, pero no solo poder ingresar, sino que nuestro access point va a ser capaz por esa interfaz de management de hablarse con servidores de gestión como el Altair on-premises. Por eso es de suma importancia y es más, uno podría cometer errores de configuración de las VLANs de tráfico de usuarios menos de esa. ¿Sí? De esa VLAN, pues la idea es que no vayamos a cometer ningún error. Pero en el caso que cometiéramos un error, bien sea en la configuración en el AP o la configuración en el switch, por eso se vio una recomendación de crear un SSID temporal, el cual tenga la VLAN de management para poder poder ingresar a la AP en caso que por alguna razón perdiéramos esa conexión, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, esa es una recomendación, ¿de acuerdo? Bueno, las otras preguntas ya son de proyectos en específico, bastantes, pues por favor nos contactan entonces ya de forma dependiente para cada uno de esos temas. Les agradecemos mucho por haberse unido a este webinar. De nuevo, espero que tengan la oportunidad de realizar este ejercicio y así van a poder generar más preguntas correspondientes a estos temas. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo. De nuevo, no olviden que estos videos de webinars van a estar disponibles en nuestras redes sociales, Altair Technologies LATAM. Así que muchas gracias y que tengan un feliz día.